son costos económicos. También la depresión de las personas durante una cuarentena es un costo económico. ¿Y qué es un costo económico? En realidad el costo económico es simplemente la caída en el bienestar de las personas por varios factores. Tenemos factor de la enfermedad que va a cobrar vidas, si es que tiene consecuencias y ha cobrado vidas. Si es que tiene consecuencias a largo plazo, esto también es un costo económico, aunque no esté expresado en dólares. La depresión que las personas sienten, la disminución en su bienestar, es un costo económico. Y además, el costo que usualmente pensamos que es el costo económico, que es la caída en los ingresos y por ende en el consumo de las familias, de los hogares, de los individuos, debido a la crisis que estamos atravesando. Entonces, primero simplemente hay que recalcar esto, porque muchas veces pone esta dicotomía que los economistas solo les importa el dinero. No, todos los costos humanos son costos económicos. Para que tengan una idea, por ejemplo, todas las personas en nuestro día a día tomamos ciertos riesgos, ¿no? Salir en un auto es un riesgo. El que le pise a alguien un auto es un costo económico, no solo por pérdida de ingresos, sino por ya sea una lesión o pérdida de la vida. Y dentro de eso hay una estimación reciente que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos de esto. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por no correr riesgos extremos, no correr riesgos que significan la muerte? Y es más o menos un 25% del ingreso anual, que es un número bastante grande, ¿ya? Es decir, los sacrificios económicos que estamos haciendo, dentro de todo, valen la pena en un sentido económico, que nos dice que más o menos las personas están dispuestas a perder 25% de su consumo para no correr este tipo de riesgos. Y enfocándome más en la parte económica, Carlos va a hablar un poco más de la parte de la enfermedad y el transcurso y después vamos a poder conversar, pero enfocándome un poquito más en la parte económica, bien corto lo que quiero decirles es, ¿qué nos esperamos del entorno económico? Bueno, siempre tenemos que pensar que cuando tomamos distintas decisiones, distintas opciones, cada opción tiene sus costos y sus beneficios, y muchas veces no sabemos de antemano cuáles van a ser. La cuarentena en sí, ¿qué costos y beneficios tienen? La situación actual, ¿qué nos hace? Es lo que se llama un shock real, ¿ya? La capacidad productiva real del mundo y de los ecuatorianos está mermada. Esto implica que para todo ingreso, todo consumo, toda capacidad de satisfacer nuestras querencias y necesidades, es decir, de proveernos de bienestar, primero tiene que ser producida. Y eso es lo que ahorita ha sido mermado, ya sea por la cuarentena o por el coronavirus. Eso es lo que está mermado. ¿Cuál va a mermar más? Es difícil saberlo, eso ya vamos a poder conversarlo. Tal vez tenemos distintos puntos de vista con Carlos, pero eso hay como hablarlo. Pero primero vale identificar qué es lo que ha sucedido. No es solo que las personas no gastan, eso es una segunda etapa. Ahorita el problema es que las personas no producen y porque no producen no van a poder gastar. Para que tengan una idea, más o menos números macro, para Ecuador no tenemos todavía números muy precisos, pero números a nivel macro. En Estados Unidos, en las últimas 2 semanas han habido 10 millones de personas que han entrado al desempleo, de una población laboral de más o menos 150, 160 millones de personas, es decir, un porcentaje muy grande. Se estima que la tasa real de desempleo de Estados Unidos en este momento es alrededor del 13% y podría llegar hasta el 25%. Entonces, es un shock más grande. No hemos tenido un shock más grande desde la Gran Depresión en 1929 al 33 o 36, depende de cómo lo miran. Entonces, sí, es algo sin precedentes en la historia de la humanidad hasta el momento. Ya vamos a poder hablar si la política de cuarentena está bien, cuánto debe durar. Eso sí, ya quiero que sea un poquito más abierto y conversarlo con ustedes, después de que hayamos oído lo que dice Carlos. Solo quiero cerrarles diciendo ya, es un shock real, pero este shock real puede tener consecuencias del lado de la demanda. Es decir, si es que se prolonga mucho la cuarentena, si es que se prolonga mucho la disrupción al sistema productivo, vamos a perder mucho capital empresarial. ¿Qué quiere decir capital empresarial? Cuando ya se reactiven las cosas, la gente va a salir a comprar, va a salir a seguir sus actividades del día a día. Tal vez tengan un poco más de cuidado y restrinjan su gasto. Esto es un shock que hay que tener en cuenta que probablemente se va a venir.
Y una segunda parte es que va a haber mucha disrupción en las cadenas de producción actuales. Esto es el capital empresarial. Todo ese conocimiento tácito que ya está dentro de cada empresa, dentro de cada unidad de producción, puede verse, puede estar disrumpido de tal manera que vamos a tener que volver a ajustarnos a una nueva estructura de producción cuando ya volvamos a la normalidad. Y la facilidad de volver a esta estructura de producción para mantener el nivel de ingreso que teníamos antes o que sea mayor, ojalá que sí sea mayor, va a depender muchísimo de las instituciones y la facilidad que tengamos de reajustarnos. Esa es una parte muy importante cuando pensamos en qué políticas se puedan hacer para hacer que el reajuste sea más fácil. Para cerrar, lo único que les quería decir es que situaciones como esta, situaciones inesperadas, simplemente nos hacen caer en cuenta de algo que está en la Biblia, hablan los economistas, está en todos lados, es la importancia del ahorro. Perú, este momento, tiene alrededor de 62.000 millones de reservas internacionales que van a utilizar hoy en día para subsidiar su cuarentena, básicamente. Como tenemos personas que están en la casa, no están produciendo, no están trabajando, el gobierno está armando un programa de estímulo, que en realidad no es estímulo, mal usada la palabra, es un programa de subsidios, que está diseñado para mantener esta población y mantener este capital empresarial durante las cuarentenas. Nosotros no tenemos eso. Y es bien importante ya cuando conversemos en las respuestas posibles de los gobiernos ante una crisis, porque este es un caso muy claro de lo que se llama una externalidad negativa, es muy, muy claro, necesitamos acción colectiva, pero eso no necesariamente implica que los gobiernos van a poder hacerlo de la mejor manera, porque tienen ellos también incentivos. Entonces podemos hablar de la respuesta que ha tenido y qué debería suceder. Esos son los pocos puntos que quería dejarles sobre la mesa y después ya en la conversación podemos hablar de estimaciones, cuánto esperamos que caiga el PIB, y tengo algunos números, pero no quiero tomarme mucho más tiempo, sino que darle la palabra a Carlos, que les va a presentar unos gráficos bien, bien bonitos y una perspectiva muy interesante. Gracias. Listo, Santi. Muchas gracias, Santi. Bueno, vamos entonces con la presentación de Carlos, pero antes quería decirles, por favor, estimada audiencia, que si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas en el chat, porque al final de la presentación de Carlos, como ya se va a abrir el conversatorio abierto, lo que vamos a hacer es tomar las preguntas más recurrentes entre la audiencia y resolverlas en conjunto con los economistas. Entonces, bueno, eso quería decirles a todos. Carlitos, por favor. Gracias, Daniel. Gracias a todos por tomarse este tiempo para escucharnos. Ojalá consideren importante todo lo que tenemos que decir. Yo voy a compartir unas slides que preparé. Por favor, Dani, si me confirmas que sí se ven. Sí, te confirmo, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, yo lo que quiero hacer es básicamente responder esta pregunta. El COVID en el Ecuador, ¿dónde estamos y qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar es mi imaginación, es mi evaluación de la situación y quiero compartirla con ustedes. Entonces, en esta charla quiero hacer básicamente 4 puntos clave y tratar de llegar a una conclusión. Primer punto clave, quiero dejar sentado que el COVID-19 no tiene ningún punto de comparación con una gripe común. Es una cuestión mucho más grave. Segundo, este es de los puntos que más me preocupan en todo lo que estamos viviendo este rato, es que no tenemos suficiente información sobre la enfermedad y sin embargo los hacedores de política, las autoridades, están tomando decisiones todos los días y las decisiones que ellos tomen nos afectan a todos. Entonces, estamos tomando decisiones en este sentido de vida o muerte y más o menos como que estamos tomando las decisiones a ciegas porque no tenemos suficiente información. Tercero, es verdad, la aplicación de la cuarentena, que es la medida que se está aplicando este rato, seguro va a generar desaceleración económica severa. Pero además, es otro tema que topó Santi en su presentación. Esto también está generando problemas psicológicos serios que afectan el bienestar de la población. Entonces, está claro que la cuarentena no es gratis.
la cuarentena tiene, y aquí no quiero sonar economista y no quiero sonar como si el tema, como si todo podría ser valorado en dólares, no es así. Pero lo que tenemos en el punto 3 es que la cuarentena tiene costos, y estos costos son serios, son no solo la desaceleración, sino también estos problemas psicológicos. El cuarto punto es que a pesar de esto, ya hablando de temas económicos puramente, yo estoy cada vez más convencido que las pandemias son las que deprimen la economía, no las intervenciones de salud pública. Y ahí me voy a referir a un trabajo académico que está circulando muchísimo, que es este paper de Correa, Lodge y Werner del 2020. Es recién, se está circulando el paper. Y la conclusión es básicamente la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Sí? Entonces, primero, perdón, veamos por qué el COVID no es una gripe común, ¿sí? Y estos son datos que hemos obtenido con un grupo de investigadores de la universidad, hemos obtenido de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Primero, una persona que tiene coronavirus contagia en promedio a entre 2 y 2.5 personas. La de la gripe es solo 1.3 personas, ¿sí? Sin embargo, hay un estudio que lo acaban de sacar el día de, si no me equivoco, anteayer, de Sánchez et al. 2020. Ellos utilizan datos nuevos de alta frecuencia obtenidos en China y llegan a estimar que el número de personas contagiadas por persona llegaría a ser tan alto como 5.7. Este es un número gigantesco, porque este número lo que implica es que esta enfermedad podría llegar a contagiar toda una población en un tiempo extremadamente corto. Por eso es lo que estamos viendo tanto problema y por eso se generó la pandemia que estamos luchando ahora como mundo, como planeta. El segundo problema que lo vuelve, el segundo tema que lo vuelve problemático es que el periodo de incubación del coronavirus dura entre 1 y 14 días. El de la gripe común solo dura entre 1 y 4 días. Esto afecta también el periodo de tiempo en el que una persona es contagiosa. Tercer punto, la tasa de hospitalización con personas de COVID es de 19% contra 2% de personas con gripe común. Por eso es el problema que tenemos con los colapsos del sistema de salud en un montón de países, incluyendo el nuestro. Y cuarto, la tasa de mortalidad de personas con el COVID-19 es entre 1 y 3.4% versus 0.1% para la gripe común. Y aquí estoy aclarando, este dato tiene un montón de limitaciones y estas limitaciones las hemos discutido con Santi José un montón de veces. Básicamente aquí el problema para el cálculo de la tasa de mortalidad es que no tenemos claro cuál es el denominador en este ratio. Entonces eso es un tema que hay que tener en cuenta, pero inclusive así, sí hemos observado que es una tasa de mortalidad bastante alta. El segundo punto que quería hacer es no tenemos suficiente información. Y aquí me remito a toda la información que está generando el COE Nacional, que es un esfuerzo súper importante. Yo creo que si hay alguien que está aquí en la reunión, que está relacionado con el COE Nacional o que tiene algún contacto en el COE Nacional, el trabajo que está haciendo el COE es espectacular, ¿sí? Porque es información que a nosotros los analistas nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí lo que estoy graficando es, en el eje horizontal está el número de casos positivos y en el eje vertical lo que tengo es el número de casos que se van descubriendo día a día. En este caso en particular estoy tratando con pruebas administradas, que es la línea azul, y las pruebas que efectivamente son procesadas, que es la línea roja. Entonces lo que estamos viendo acá es que en la línea azul vemos que efectivamente las autoridades están haciendo un esfuerzo, y el sector privado me imagino también, están haciendo un esfuerzo muy grande por tener pruebas disponibles. Y así vemos que el día de hoy en particular, entre ayer y hoy, se realizaron más de 3.500 pruebas.
El problema que tenemos es que todavía no estamos en capacidad de procesar todas esas pruebas. Entonces, en realidad, los datos diarios que nosotros recibimos todos los días corresponden únicamente al porcentaje de esas 3.500 pruebas que efectivamente se pueden procesar. Para que tengan una idea, el día entre ayer y hoy solo se procesaron, de las 3.500 que podían haber sido procesadas, solo se procesaron 1.000, ¿sí? Y estas 1.000 no necesariamente son estas pruebas que se tomaron en estas 24 horas. Muy probablemente esas son pruebas que venían estancadas de días anteriores, que recién se pudieron procesar. Y el resultado de esas pruebas es lo que nosotros finalmente observamos en el número de casos diarios confirmados que reporta el COE. Entonces, este número que tenemos aquí, que de nuevo es el último que se publicó hoy, 4.965, estos son 4.965 casos confirmados. Tiene este problema de que venimos arrastrando pruebas que no se han procesado todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O el ejercicio que estoy haciendo yo. El ejercicio es, de las pruebas que están procesadas, ver cuántas de ellas salen positivas. Entonces, básicamente lo que he observado en todo este tiempo es que el promedio de pruebas positivas de las pruebas procesadas es alrededor del 50%, que es gigante. Y aquí tenemos lo que los economistas llamamos un sesgo de selección. Es obvio tener una tasa tan alta porque las personas que se están haciendo pruebas son personas con alta sospecha que tienen la enfermedad. Entonces no sorprende que esta tasa sea súper alta. Una vez que tengo este cálculo, y esto lo calculo para cada día, entonces yo puedo hacer una estimación si es que las pruebas, si es que esto se puede inferir respecto al número de positivas en las pruebas que todavía no se han realizado. Entonces, yo estimo en esta proyección que el número real de infectados debería estar bordeando los 10.000, ¿sí? Ahora, es un número súper grande, pero yo todavía creo que es un lower band, es un límite inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos realizando pruebas masivas ni pruebas aleatorias. Entonces, de nuevo, estos son números condicionados a que las personas mostraron síntomas de la enfermedad y por lo tanto se realiza la prueba. En cambio, cuando hacemos pruebas aleatorias, podemos descubrir dónde están los casos asintomáticos. Y los casos asintomáticos son clave. ¿Por qué? Uno, porque el caso asintomático es un foco de contagio. Pero dos, también porque el caso sintomático puede ser un donante de plasma potencial. Y esto se está demostrando que es una terapia bastante efectiva para tratar el coronavirus. El hecho de que tengamos este desfase hace también que tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo evaluamos las tendencias de los casos positivos descubiertos en el país. ¿Por qué? Fíjense en este gráfico, la línea gris es la tendencia que ha seguido Italia, ¿sí? La línea roja es la línea que está siguiendo el Ecuador según los datos positivos. La línea azul es la línea, en cambio, que está calculada en base a la proyección que les acabo de explicar. Este gráfico lo que me está mostrando es que el Ecuador, si tenemos en cuenta los casos potenciales y solo los potenciales ligados a que se hayan realizado una prueba, que de nuevo creo que es un sesgo hacia abajo, estamos ya bastante cerca de la tendencia que venía siguiendo Italia hasta hace unos días, ¿sí? Entonces, esto es un tema que lo tenemos que tener muy en claro. Además, estoy convencido que el reporte basado en fecha de primer síntoma no ayuda para nada. ¿Por qué? Primero, nos da una falsa idea de aplanamiento de la curva. Si ustedes se dan cuenta en la infografía que han salido en estos últimos días, básicamente la curva ya está plana, ¿sí? Pero ¿por qué sucede esto? Sucede porque básicamente está diluyendo casos positivos en el tiempo. Entonces, obviamente, tenemos este tipo de aplanamiento. Y tercer punto, es fatal si utilizamos este tema, o sea, esta tendencia la utilizamos como indicador para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque probablemente hay un montón de gente contagiada a la que no se le ha realizado la prueba y que es un foco de contagio. Y el costo no es solo económico, es mi tercer punto. El costo también tiene el costo de la cuarentena también tiene efectos sobre la psicología de la población. Para que se hagan una idea, para que tengan como referencia,
En el 2014 se hizo un test de depresión en la encuesta de condiciones de vida. Y lo que encontramos era que lo que encontraron los investigadores en ese caso era que 62.4% de la población en Pichincha no presentaba síntoma alguno de depresión, ¿sí? Nosotros, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar en la encuesta que estábamos corriendo algunos profesores de la universidad con otros investigadores de otras universidades internacionales. Nosotros corrimos una encuesta a nivel nacional y los resultados que les muestro acá son resultados representativos porque además nosotros trabajamos en un sistema de pesos óptimos que nos permitieron volverle representativa ya podamos empezar a circular este paper con la metodología que utilizamos, pero estos datos de aquí, sobre todo el dato de Pichincha, es bastante representativo de la población. Y lo que encontramos acá es que actualmente, con encuestas tomadas entre el 27 de marzo y el viernes pasado, solo 23% de la población de Pichincha no muestra síntomas de depresión. Y 47, casi 50% de la población está mostrando síntomas de depresión severa, de depresión alta. En Guayas, si bien sin síntomas de depresión es ligeramente más alta que Pichincha, pero la depresión alta es mucho más alta, ¿sí? El porcentaje es mucho más alto. Y parece ser que esto es un problema que está mucho más acentuado en las mujeres. En las mujeres tenemos en Pichincha y en Guayas más del 65% con problemas de depresión severa frente a lo que sucede con los hombres, ¿sí? Entonces, la cuarentena tiene efectos graves a nivel psicológico. Sin embargo, la cuarentena es una intervención de salud pública, no es la que deprime la economía. La que deprime la economía es la pandemia. Entonces aquí obviamente no tenemos datos todavía para trabajar esto con los efectos exactamente en el Ecuador, los efectos que está teniendo la cuarentena, pero sí tenemos y sí podemos aprender un poco de la historia económica. Entonces el paper de estos economistas de Correia et al. 2020, lo que tratan de hacer es explotar variación a nivel geográfica para poder analizar cuál fue el efecto de la tasa de mortalidad de la gripe española sobre algunos indicadores económicos. Yo les voy a presentar específicamente el impacto que tuvo sobre el empleo en manufactura en los Estados Unidos. Y lo que podemos ver es que efectivamente un aumento de un 1% en la tasa de mortalidad española tiene cerca de un efecto de 10% negativo en la tasa de empleo de la manufactura. Y tiene un efecto bastante similar. Esto significa esta línea con pendiente negativa que estoy mostrando aquí. Y si vemos el efecto en output, es más o menos parecido. Las intervenciones de salud pública en realidad ayudan a la recuperación económica. Entonces aquí lo que vamos a ver es, en esta fila de acá, tenemos la duración de las intervenciones de salud pública y acá lo que vamos a tener es qué tan rápido se aplicaron, es decir, qué tan rápido los diferentes gobiernos estatales en los Estados Unidos empezaron a aplicar la cuarentena. Y lo que vemos en todos estos casos son efectos positivos, si bien no representativos al comienzo, se vuelve representativo algunos años después. Y son efectos positivos tanto en el empleo de la manufactura como en el output generado de la manufactura, ¿sí? Esto, la primera columna de gráficos aquí me muestra intensidad de la cuarentena, es decir, qué tan fuerte fueron las restricciones que se mantuvieron durante el problema, durante el outbreak, durante la enfermedad. La speed, la velocidad, la segunda columna, de lo que me está hablando es de qué tan rápido se aplicó la cuarentena, ¿sí? Y lo que vemos acá es que aquellos estados que aplicaron la cuarentena antes que los otros estados lograron salir más rápido de la depresión económica. Entonces, creo que el punto queda claro en que la pandemia es la que genera la depresión económica, esos son los gráficos que estaban en este slide, más no
las intervenciones de salud pública. Y creo que esto es básico para priorizar al máximo las intervenciones que estamos teniendo ahorita. ¿Cuál es el peor escenario que yo me imagino? Y con esto termino. Primero, que las autoridades se fijen ciegamente en los datos que genera el COE, sin tener en cuenta todas las limitaciones que tienen estos datos. Segundo, que la presión de algunos sectores preocupados únicamente por el tema económico sea la que gane, la que prime. Que se incremente, que en este tiempo de cuarentena no logremos incrementar la capacidad del sistema de salud, la capacidad de procesamiento de pruebas y el número de pruebas realizadas y procesadas en la población. Y aquí yo sigo empujando la idea de que si no podemos hacer testeo masivo, al menos deberíamos hacer testeo aleatorio. Que no podamos aislar a los casos positivos, sobre todo los que son asintomáticos, y que a pesar de tener todas estas condiciones, se decida levantar la cuarentena demasiado pronto. ¿Por qué? Porque si decidimos levantar la cuarentena demasiado pronto, se va a profundizar el problema económico, vamos a tener un segundo outbreak de casos positivos mucho más intenso que el primero y podemos llegar a tener una cuarentena que sea mucho más fuerte y mucho más prolongada. Entonces yo creo que aquí es un caso clarísimo de que hay que cortar por lo sano. Tenemos que ver la forma de que la cuarentena sea sostenible hasta mientras esto sea necesario. Con esto termino y nada, va a ser un gusto poder responder las preguntas que tenga la audiencia. Perfecto, Carlitos, muchas gracias. ¿Sí se me escucha ahí? Perdón. Sí. Ya. Sí. Listo, estimada audiencia. Entonces, una vez que han acabado las exposiciones de los economistas, procederemos a dar lectura de las preguntas más recurrentes que han realizado y pues hay algunas destinadas para los dos, unas para Santi, otras para Carlitos. Entonces, bueno, empecemos. Hay una pregunta que es destinada para Carlitos y Santi, para los dos. La realiza Daniel Grijalva. Dice, ¿cuáles son los costos y beneficios a corto y largo plazo de considerar e implementar una moneda local para Ecuador, temporal solo para la crisis, que de cierta forma supla la falta de liquidez en la economía local, dada nuestra falta de reservas y la no capacidad de utilizar política monetaria? Entonces, no sé, ¿quieren empezar, Carlitos, Santi? ¿Quieres empezar tú y después voy yo? Dale. Listo. A ver, yo creo este tema de la moneda propia se lo ha estado manejando muchísimo en las redes sociales. Bajo un esquema de generación de dinero electrónico, una de las propuestas era, por ejemplo, generar dinero electrónico sustentado en un aumento de impuestos en el futuro. A mí me parece un tema súper delicado. Es un tema súper delicado. No creo que sea la forma correcta. Un economista del Banco Mundial, Norman Loaiza, decía ayer en una presentación la frase típica de tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, pero él la planteaba como pregunta. Y la respuesta a esta pregunta era no, definitivamente no, porque muchas veces las respuestas desesperadas son erróneas. Ahorita tenemos falta de liquidez, sí. Tenemos una falta de ahorro por un pésimo manejo económico mientras tuvimos el boom petrolero, sí. No tenemos las reservas que tiene Colombia y Perú, es verdad. Pero ahorita yo honestamente pienso que siquiera poner sobre la mesa la idea de emisión monetaria propia podría generar problemas serios en la credibilidad que tienen los hogares respecto a esa moneda. Entonces, lo que no queremos bajo ningún concepto es que la política de inyección de liquidez genere una corrida bancaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que es un tema súper delicado. Eso hay que tomarlo con pinzas, sobre todo dado el nivel de credibilidad que tiene el gobierno nacional. Entonces, es básicamente darle la herramienta a una persona, a una institución en la que no sé qué tanta confianza tenemos. Y eso podría generar problemas desastrosos en el corto plazo y aún peores en el largo plazo.
Entonces yo creo que lo que hemos venido haciendo de pedir la moratoria de la deuda, de tratar de abrir líneas de crédito, creo que ese es el camino. Y también por el lado de los hogares tenemos que ajustarnos un poco. Creo que nuestro deber un poco como asalariados es no cortar el flujo. Si nosotros tenemos que pagar algún tipo de sueldo, por ejemplo, no sé, seguir pagando esos sueldos mientras se pueda y tratar de ver cómo el gobierno puede generar liquidez para solventar este problema en el corto plazo. De lo que sé, hay una propuesta de economistas del SPOL que tienen para poder mantener la cuarentena por largo tiempo sin tener que recurrir a esta generación de dinero electrónico o cualquier otro tipo de moneda. Eso, Santi, no sé. Creo que dijiste bastante lo que yo hubiese dicho. La única cosa, agregaría un par de cosas. Simplemente que la palabra temporal me chocó porque, como decía un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, no hay nada tan permanente como un programa temporal. Los incentivos no son tales para que esto sea un programa temporal, por un lado. Y por un segundo lado, ahorita no tenemos problema de liquidez. Ahorita tenemos un problema real. Todo esto estaba siguiendo, es básicamente la discusión que se sigue en la Fed en Estados Unidos, que es, ahorita los hogares no gastan porque tienen miedo de gastar o no gastan porque no pueden gastar. Y básicamente no gastan porque no pueden gastar. ¿Y por qué no pueden gastar? Porque tenemos la cuarentena. Y está bien que tengamos la cuarentena porque justamente es una intervención de salud pública y nos va a ayudar a lo que sería gasto con epidemia y sin intervención de salud pública, que sería mucho peor. Más o menos para que tengan una idea. Si es que el problema fuese falta de liquidez, inflación en marzo debería haber sido negativa. Deberíamos haber visto que a medida que los hogares empiezan a restringir sus gastos, los precios de las cosas empiezan a caer porque para liberar sus inventarios, las empresas, los productores empiezan a bajar sus precios. No hemos visto eso, más bien tuvimos marzo con una inflación ligeramente positiva, 0.18 me parece que es el acumulado o 0.2 en el mensual según los datos del INEC. Entonces, al momento no tenemos un problema de falta de liquidez o un problema nominal. Tal vez esto sí venga en el futuro. Eso hay que ver qué pasa cuando se levante la cuarentena y las cosas empiecen a retomar la normalidad, qué va a pasar con el gasto agregado. Pero al momento el gasto no ha caído simplemente porque los hogares no quieren gastar, ha caído porque no podemos gastar. ¿Y por qué no podemos gastar? Porque hemos tenido un shock real. Nuestra capacidad de producir riqueza ha sido mermada. No por la cuarentena solamente, sino por el COVID. Cualquiera de los dos iba a mermar la capacidad de producir riqueza. Lo que dice Carlos es verdad. La pandemia sin intervenciones hubiera deprimido mucho más los ingresos, me parece a mí, que pandemia con intervenciones no farmacéuticas. Pero es bien importante eso tener en claro. Ahorita simplemente que te llegue un cheque no te va a estimular el consumo. ¿En qué consumes? ¿Vas a salir a comprar un millón de cosas? No, no puedes. Que te llegue un cheque, en cambio, como un subsidio para mantenernos vivos y hacer que sea aguantar el largo plazo de la cuarentena, eso es una cosa distinta, pero eso no es una política del lado de la demanda o del lado nominal. Eso es un subsidio, que es muy distinto. Estoy subsidiando tus ingresos para que puedas mantenerte, pero no es que el gasto agregado está cayendo. Entonces, no solo que de acuerdo con lo de Carlos, sino que me parece que en este momento la idea de aumentar la liquidez pensando en estímulo en el sentido keynesiano de incrementar la demanda agregada. Bueno, ¿demanda agregada de qué? Si es que ahorita la oferta es la que está destruida. En este momento no es lo adecuado. Ahora, cuando volvamos, eso sí podría ser un problema. Y me parece que sería muy, muy peligroso introducir dinero electrónico justamente. O sea, una reflexión bien simple es la siguiente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al COVID? Porque es un fenómeno exponencial. Crece exponencialmente rápido. De 2 tienes 4, de 4 tienes 8, de 8 16 y de repente ya estás en 256. Crece rapidísimo. La hiperinflación es algo bien parecido. Cuando el gobierno empieza a emitir monedas para incrementar la liquidez y pagar cosas, y después tiene incentivo de seguir pagando estas cosas porque no le cuesta nada imprimir este dinero, el valor de esta moneda empieza a caer a ese mismo
a esa misma tasa y a la misma tasa que las personas empiezan a dejar de tener confianza y los precios se disparan. Eso también es un fenómeno exponencial y crece mucho más rápido que una pandemia. Lidiar con dos fenómenos de crecimiento exponencial con consecuencias muy negativas, como sería una hiperinflación, que es lo que nos pasó en el 99, y además una pandemia, sería suicida. Listo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. Sí se me escucha ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Dani. Listo. La pregunta la hace Nicolás Gachet y dice, según la evidencia, si la mortalidad sube, los salarios reales también suben. Entonces, ¿esto presionaría al debate de la reforma laboral? Entonces, Santiago, Carlos. Lo que diría es, según la evidencia, si la mortalidad sube, el factor trabajo se vuelve mucho más escaso, hay menos personas, lo cual quiere decir que a través de un proceso competitivo empiezan a empujar los salarios para arriba. No sé cómo interactuaría esto con la parte política, pero ahí sí lo que me cuestiono es, la evidencia dice que la mortalidad sube, los salarios suben, sí, pero usualmente, ¿de qué evidencia estamos hablando? La peste negra, en 1300, que empieza en 1346, 47, que mata, creo que es alrededor del 25% de la población en edad laboral en Europa, o más alto, es un tercio hasta. No, la mortandad del COVID no está en esa orden de magnitud siquiera. Entonces no creo que, o sea, si estamos hablando de 1,3% o según los datos que sigo yo, más cercano al 0,1%, no creo que sea muy grande ese push. Carlos, ¿tienes todo lo que agregar? Sí, de acuerdo. O sea, lo que necesitaríamos para evaluar eso, primero, lo que dice el Santi tiene razón, no creo que sea un shock tan grande como para generar un efecto de cambio de equilibrio general, que es lo que está mencionando Nicolás. Y además, lamentablemente, la tasa de mortalidad este rato está concentrada en la población que ya no está trabajando. Entonces, no veo un shock fuerte por el lado de la oferta de trabajo. Lo que se está generando ahora son, o sea, ya se empieza a leer de algunos despidos, etcétera. Entonces, por ese lado, más bien tendrías capaz una presión un poco a la baja. Pero creo que es muy pronto para saber exactamente qué va a pasar con el equilibrio general de la economía. Entonces no veo que pase lo que dice el Nico. Sobre todo que lo que dice el Nico también se aplica si es que tuviéramos flexibilidad laboral completa y el mercado laboral en el Ecuador no es flexible. Entonces no creo que tengas un ajuste por el lado de los salarios. Al menos no todavía, no en el cortísimo plazo, no. Listo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Un segundo, por favor. Ok. Esta pregunta la hace Gibson Andagoya y dice, ¿cuál es el panorama para los emprendedores de bienes suntuarios después del coronavirus? ¿Es positivo o será negativo invertir en estos bienes después del coronavirus? Entonces, Carlos, Santiago. Si quieres, Santi, nos turnamos. Ya. Ahora, ahora empiezo yo. Vale. Listo. A ver, sobre los bienes suntuarios. Creo que hay que pensar en qué bienes suntuarios. Eh, Ricardo Hausmann, que es un economista de Harvard, mencionaba ayer en cuánto tiempo piensa uno o pensamos los economistas y las personas en general que se va a recuperar, por ejemplo, la industria hotelera. ¿En cuánto tiempo los hogares nos vamos a sentir otra vez, vamos a sentir la suficiente confianza como para volver a viajar internacionalmente? Entonces, estos son una especie de bienes suntuarios que podría uno pensar.
Pero también pensemos en cuánto tiempo nos va a llevar volver a regresar a ver una película en el cine, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que va a haber un periodo de ajuste y va a ser un periodo de ajuste un poco largo. Entonces, yo creo que ahora los negocios que les está yendo relativamente bien son exactamente aquellos negocios que nos permiten hacer las cosas en línea, nos permiten comprar nuestros bienes en línea, poder trabajar en línea. Si no, miren cómo ha subido el precio de las acciones de Zoom. Sí, entonces creo que por ahí. Listo. Bueno, vamos con una siguiente pregunta entonces. De Daniela Santi, Vélez. Daniel, Ah, Santi creo que tenía ¿no se iban a también. turnar? Creo que se iban a turnar. ¿Quién O... empieza? Pero déjanos responder a los Ah, dos. ok, perdón. Dale, Yo lo Santi. que hubiese dicho es, your guess is as good as mine. Soy un poco más optimista en cuán rápido va a ser la recuperación a normalidad, pero esto definitivamente va a tener cambios permanentes. Tal vez nos saque de equilibrio en el cual ciertas actividades que hacíamos antes vamos a dejar de hacerlas tal vez permanentemente. No sé, ahí sí va a depender mucho de los emprendedores y cómo los emprendedores de los distintos segmentos vayan a vender sus productos, ¿no? Puedo imaginarme un futuro en el cual regresamos con más fuerza al cine, puedo imaginarme un futuro en el cual dejamos los cines así por completo. Y eso ya va a depender del proceso de mercado en sí. Listo. Bueno, la siguiente pregunta, profes, entonces. La hace Daniela Vélez y dice, ¿creen que el bono de protección familiar por emergencia COVID-19 de $60 mensuales es suficiente para que el sector vulnerable satisfaga las necesidades básicas? ¿O cuál creen que es la cantidad óptima? Entonces creo que Santiago. Creo que Carlos, que tiene más experiencia trabajando con cosas del bono de desarrollo humano, puede decir más. Lo que sí puedo decirles es, independientemente de cuál sea el número que pensemos que es óptimo, también tenemos que estar conscientes de la situación fiscal, si es que estamos justamente contrastando todos los costos y beneficios de todas las políticas. O sea, ¿por qué no 1,000? ¿Por qué no 3,000? Y si podemos imprimir billetes, ¿por qué no damos a cada persona 10,000? Bueno, porque eso causaría inflación. O por otro lado, ahorita incrementar ciertas cosas va a incrementar deuda que vamos a tener que pagar después, que tiene efectos también sobre la salud, también sobre la vida, también sobre la depresión, también sobre el bienestar de las personas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo único que agregaría es, hay que ver cuál es el máximo número que podemos pagar. Y no cuál es el máximo número sin importar cuánto podemos pagar. Y que sí nos quede una lección de esto, porque a mí sí me preocupa muchísimo pensar que estamos enfrentándonos a esta pandemia sin ningún ahorro fiscal, es decir, las arcas del gobierno no tienen dinero, es más, tienen deuda y necesitan financiar esa deuda. O sea, tienen mayores gastos que sus ingresos y necesitan financiar eso. Y que nos quede la lección de que, oye, para pensar en cualquier programa de dádivas o estado de bienestar, primero tenemos que tener producción y ahorros. Sin eso no podemos costear nada. Carlos. A ver, creo que hay dos preguntas ahí bien difíciles de contestar. La una es si $60 son suficientes. O sea, si pensamos en cuánto cuesta una canasta básica, alrededor de $400 al mes, ¿no? $400 son $100 a la semana. Y suponiendo que estos $60 eran para cubrir una cuarentena de 3 semanas, que era más o menos lo que el gobierno inicialmente planteaba, y también teniendo en cuenta que la canasta básica incluye un montón de gastos que ahorita no los podemos hacer simplemente. Entonces, pensando en que estos $60 serían solo para cubrir gastos básicamente de alimentación, me parece que no es una suma despreciable. Si es óptima, también es una pregunta totalmente difícil de responder. ¿Óptima desde qué punto de vista? ¿Cómo medimos esa optimalidad? Yo le veo una respuesta bien complicada. Y creo que es clave dar sobre,
o sea, que llueva sobre mojado, pero entonces ahorita tenemos que tratar de destinar los fondos a dos temas que son claves en este momento. Uno es, hay que atender la emergencia en salud, sea lo que sea que cueste, ¿sí? Y segundo, cubrir lo más que se pueda cubrir a las personas más vulnerables. Lo más que se pueda. O sea, irnos al tope de nuestra restricción presupuestaria. Porque creo que eso es clave para que la cuarentena sea efectiva. Y de hecho, aquí una de las cosas que sí empujo es la idea de que debería haber una moratoria, un proceso de negociación de moratoria de deuda para tratar de liberar un poco de liquidez y poder mejorar la atención que se pueda dar tanto a los más vulnerables como en el sistema de salud. Listo, Carlos. Bueno, la siguiente pregunta entonces. Esta pregunta nos la hace Marco Núñez Tamayo y dice, ¿cuántos días de liquidez en promedio tienen las pymes todavía en Ecuador? ¿Es más o menos 37 días? ¿La cuarentena obligaría a cerrarlas permanentemente o en muchos casos a que quiebren? Entonces, Carlos, Santi. Sí, a ver, el estimado de 37 días es justo lo que había sacado un estudio de la Universidad de las Américas, basado en los datos que las empresas, ¿cuál es la palabra? Declaran al Servicio de Rentas y a la Superintendencia de Compañías. No sé si es que ese dato, o sea, supondría yo, conociendo a los economistas que están atrás de ese cálculo, supondría que es un cálculo bien hecho, pero no puedo agregar mucho más sobre eso. Listo. La segunda parte de la pregunta que era, entonces, tomando ese dato, ya estaríamos cerca del límite para alrededor del 75% de las pymes. Y el proceso de quiebra es algo que me preocupa, que no tenemos una ley de quiebra muy bien estructurada. Y eso sí puede ser preocupante para la recuperación. Entonces, una de las cosas que debería trabajarse en la asamblea es justamente tener un proceso ordenado de quiebra, porque un proceso ordenado de quiebra no es el fin del mundo. En un proceso ordenado de quiebra vamos a ver cuáles son las prioridades para pagar a los distintos acreedores, hacerse cargo de sus responsabilidades financieras. Uno de los agravantes grandes de la crisis del 99 fue justamente eso, que no teníamos procesos para quiebra de bancos muy bien elaborados, no teníamos, es más. Y irse inventando las cosas de ese momento va a ser muy complicado. En cambio, con un proceso ordenado, los acreedores van a tener confianza que les van a pagar en cierto orden, van a saber más o menos cuánto les van a poder pagar y en eso puedes planificar. Y es lo que hablaba de la pérdida de capital empresarial. El reajuste no solo depende de la intervención y de la parte de la epidemiológica, sino depende de cuán fácil es que reajustemos. Ok, quiebra una pyme, despida a su personal, tiene que liquidar su inventario, el inventario que tiene en stock, tiene que ver alguna manera de vender sus activos fijos para recuperar algo. ¿Cuán fácil va a poder ser este proceso? Entre más fácil es este proceso, más fácil estas personas van a poder encontrar empleos en otras actividades productivas, en alguna otra pyme que empieza a crecer. Más fácil va a ser que el capital gerencial que tenía esa pyme sea reasignado a algún otro lugar. Más fácil va a ser que esa maquinaria, imagínense, piensen, tienes una tienda de sándwiches, quiebras por el coronavirus, esas refrigeradoras, esa personal, tu experiencia como administrador y emprendedor pueden servir en una nueva cosa que puedes emprender después de la quiebra, pero ¿cuán fácil es esto? Va a depender de la facilidad que tenemos de intercambiar libremente. Y aquí sí vale señalar, Ecuador queda en el puesto 170 de 180 de libertad económica, que es una medida de cuán fácil es justamente llevar a cabo actividades económicas voluntarias, es decir, cuán fácil es reasignar recursos desde capital, trabajo, activos fijos a distintos usos. En Ecuador es extremadamente difícil. Entonces hay algunos economistas que dicen que no tenemos que preocuparnos de la parte estructural ahora. Bueno, digo, si
si es que hoy día no nos preocupamos de la parte estructural también, el rato que se acabe esto va a ser aún más de una manera adecuada. Listo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. Esta pregunta va dirigida a Carlos. La formula Andrea Espinosa y dice, Carlos indicó que de no poder realizarse tests masivos, se tendrían que realizar al menos tests aleatorios. ¿Cuál sería la muestra total y por provincia estimada? Carlos indicó también que de no poder realizarse tests masivos, perdón, repítela ya pregunta. En todo caso, repito la pregunta. ¿Cuál sería la muestra total y por provincia estimada? Sí, a ver, justo estaba tratando de responderle, no sabía que iba a salir la pregunta en vivo. Le respondí a Andrea por el chat, pero de todas maneras Ah, lo ok. hago otra vez. A ver, este cálculo honestamente no lo he hecho. Hay que hacerlo, pero hay obviamente eh, métodos estadísticos para garantizar que una muestra aleatoria sea representativa. Eh, para que tengas una idea, más o menos la muestra representativa del ENEMDU para la provincia de Pichincha, creo que está alrededor de las 5.000 personas. Son 3.000 hogares en total de ENEMDU. Eh, eh, y son alrededor de 3.000 o 5.000 personas. Si está por aquí Paul Ponce, Okay. capaz me puede corregir, pero pensaría que está alrededor de ese número de 5.000 personas encuestadas. Y el diseño muestral del ENEMDU tiene, específicamente el del 2017, tiene representatividad a nivel provincial. Entonces, capaz se podrían aprovechar esos que están armados, o si no, el INEC, creo que ellos tienen toda la capacidad este rato para poder respondernos con detalle cuánto debería ser ese número y cómo hacemos que los resultados de eso sean representativos. Ahora, el punto clave del testeo aleatorio es que nos ayuda a tener estimaciones menos sesgadas que las que tenemos de este rato. Entonces, si juntamos testeo aleatorio con modelización, podríamos tener una idea mucho más clara de un diagnóstico mucho más claro de cuál es la situación actual. Y otro punto clave del testeo aleatorio es que también podríamos identificar casos asintomáticos y tratar de aislar esos casos asintomáticos, porque los casos asintomáticos, como les digo, son los más peligrosos en términos de tasa de contagio. Son personas que no sabemos, ni siquiera esas personas saben que tienen el virus. Y como no tienen síntomas, no se van a acercar a hacerse el testeo, pero de todas maneras están contagiando. Entonces es muy difícil controlar la pandemia si es que no sabes dónde están los focos de infección. Entonces, por eso, y el testeo aleatorio creo que es mucho más barato que hacer un testeo masivo. Y lo único que agregaría eso es, en base a los modelos epidemiológicos que combinan la parte económica también, el muestreo aleatorio no puede ser una sola vez. Necesitamos hacer muestreo aleatorio recurrente, porque estamos tratando de estimar un proceso dinámico con crecimiento exponencial. Entonces, ahorita Paul nos dice 4.371 personas para Quito en diciembre de 2009 muestra el EMDU. Gracias, Paul. Entonces, sí, más o menos por esa orden de magnitud. Miles de pruebas diarias. ¿Es factible esto? O sea, si le ponemos, pensemos en hacer pruebas rápidas, ok, expandimos a 10.000 pruebas rápidas, 10.000 pruebas a $12 cada prueba. Sí es un costo considerable, pero creo que para poder tener buena información vale la pena, para poder aislar casos asintomáticos, sacar plasma de casos asintomáticos y tener una idea real de los datos, porque el rato que empiezas a hacer pruebas solo a personas sintomáticas son los problemas que hablaba Carlos, o sea, no tienes una idea real de la situación de contagio. Entonces sí, más o menos que unos 10.000 pruebas diarias, digamos, play to be safe ahorita, $12 por prueba, muestrea todas las semanas. Y con eso podríamos tener una idea real. Y deja que el sector privado ayude. El sector privado está interesado en invertir esto para poder volver al trabajo, tener una idea clara de qué está sucediendo. El gobierno no tiene que tener todo el peso del costo del muestreo aleatorio.
Listo, Santiago. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Está bastante recurrente el tema en las preguntas de la deuda. Entonces, lo que les quería preguntar es, algunas personas, perdón, nos preguntan, ¿qué tan loco sería realizar, por ejemplo, un default de deuda ahorita? También, ¿por qué se decidió pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional? Perdón, ¿por qué se decidió pagar la deuda a los organismos internacionales y no hacer lo que hizo Argentina? Y considerando la liquidez que necesita el país. Entonces, preguntas relacionadas a deuda, sobre default, no pagos. Para seguir turnándonos, empiezo, yo creo que Carlos puede hablar un poquito más de esto, pero mi perspectiva es parecido al tema de una moneda nueva. No pagar la deuda ahorita es dispararnos en el pie. Podemos negociar la deuda, eso sí, pero un default no. Y el problema es el siguiente. Consideren una familia que ha tenido muy buenos años, ingresos altos. En base a esos ingresos altos empezó a endeudarse, se sobreendeudó, se endeudó más de sus ingresos y de repente le despidieron del trabajo. Y encima más cuando le despiden del trabajo, le da cáncer. ¿Ya? Y en esa situación dice, no voy a pagar a nadie. Necesita financiarse de alguna manera. Al no pagar a nadie, ¿qué acaba de decirle a todos los prestamistas? Que por más buen corazón que tengan, les está diciendo, no les voy a volver a pagar a nadie. Es decir, sería cortar todas las líneas de financiamiento que nos podrían llegar. Y aún sin coronavirus necesitábamos líneas de financiamiento. Ahora más aún. El no pagar la deuda es simplemente decir, ok, vamos a enfrentar esto completamente solos. A menos que alguien quiera venir y regalar. Pero usualmente eso, para mala o buena suerte, no sé, no sucede. Entonces, me parece que sería suicida no pagar la deuda. Ahora, renegociar, eso es algo que tenemos que hacer. Cualquier persona que está en problemas, una cosa es decir, no te pago, otra cosa es decir, mira, estoy en problemas, renegociemos, te quiero pagar en el tiempo algún rato, renegociemos, nos sentemos en la mesa y renegociemos. Es muy distinta la posición de los acreedores. Carlos. A ver, ¿por qué pagamos la deuda? A ver, pongámosle números al asunto. Pagamos cerca de 400 millones de dólares y con esto el gobierno abrió líneas de financiamiento por 2.000 millones de dólares. Entonces, me parece que el trade-off ahí está clarísimo. O sea, se abrieron estas líneas de financiamiento, hay que esperar que el gobierno concrete las líneas de financiamiento y ahí tendría todo el sentido del mundo haber pagado. ¿Por qué no un default? Fíjense lo que pasó justo después de que el gobierno pagó los 300 millones. Hubo una declaración de algunos asambleístas que pedían al gobierno poner sobre la mesa el tema de hacer un default. Y ese rato se disparó el riesgo país. ¿Sí? Entonces, creo que la manera como está manejando esto el Ministerio de Finanzas es la adecuada en este momento. Ellos lo que quieren hacer es básicamente sentarse en la mesa de negociación con los tenedores de bonos, con los tenedores de deuda, con los organismos multilaterales y plantear un esquema de moratoria. El esquema de moratoria es mucho más ordenado que un default y no nos cierra las líneas de financiamiento, porque yo creo que en todo lado, los multilaterales inclusive, están totalmente conscientes. Justo ayer un economista en la Universidad de Princeton decía, estamos enfrentando la madre de los sudden stops. ¿Qué es un sudden stop? Es cuando básicamente los inversionistas internacionales sacan todo su capital de la economía. El que estamos sufriendo ahorita los mercados emergentes es el más fuerte en toda la historia, ¿sí? Entonces, está claro que los mercados emergentes estamos vulnerables. Y yo creo que eso tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario sí lo tienen pendiente. Entonces, este rato pelearnos con ellos, creo que nos estamos peleando con el único que realmente nos podría ayudar. Dado que no tenemos fondos de ahorro propios, tenemos que tratar de ver cómo logramos juntarnos a estos organismos multilaterales y tratar de utilizar el exceso de ahorro de otros sitios. Es básicamente, y eso no lo podemos hacer si es que
tomamos esta posición de declarar un default y se acabó. Entonces creo que millones, siempre y cuando el gobierno nos muestre que efectivamente esas líneas de financiamiento se efectivizaron, los 2.000 millones. Y segundo, que hay que optar por una moratoria. Un default no le veo. Bajo muchos preceptos sería óptimo, pero ahorita hay una cosa que no le vuelve óptimo al default, y es que el default tiene un costo bien serio, que es aislamiento internacional por un periodo bastante largo de tiempo. Si fuera solo un tema de una crisis severa, capaz sería óptimo el default para poder destinar estos fondos a gasto público, pero estoy hablando de una crisis económica, solo económica. El problema es que ahora no tenemos una crisis solo económica, tenemos una crisis, la madre de las crisis en temas de salud. Entonces, como dice Santi José, ahorita un default es dispararnos en el pie, porque nos quedamos aislados. Nos aislamos del entorno internacional. Listo, vamos con la siguiente pregunta entonces. Esta pregunta es de Damián Rodríguez. Dice lo siguiente. ¿Cuál consideran que es la razón para que Ecuador actualmente sea el segundo país de la región, después de Brasil, con más número de fallecimientos? Y el primero en términos per cápita. Y en segundo lugar, ¿cuál consideran que fue el error principal del gobierno? Y acerca de los datos, nos pregunta, ¿realmente son datos estimables? ¿Cuál es la credibilidad de los datos que publica el gobierno? Entonces, no sé. A ver, Damián, honestamente, ahorita empezar con estas teorías de la conspiración de que el gobierno nos está mintiendo, créeme que hasta yo a ratos lo he pensado, quiero pensar que no, quiero pensar que en realidad lo que estamos viviendo es un tema de limitaciones, de limitación de procesamiento de datos. Ahora, ¿por qué estamos atravesando la crisis que estamos atravesando este rato? ¿Por qué en el Ecuador se nos fue de las manos? Creo que en realidad, cuando todo esto empezaba a pasar, yo lo que decía era que en el Ecuador básicamente se estaba formando la tormenta perfecta, ¿sí? Creo que una buena parte de lo que estamos sufriendo este rato es por un manejo un poco laxo por parte de los propios hogares. El rato de no auto aislarnos cuando muy probablemente éramos casos positivos. Y eso creo que fue una de las cosas que desató todo en Guayaquil, que desató, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guayaquil justamente ahorita estaba, o sea, es mi teoría, Guayaquil estaba en vacaciones de fin de año. Entonces había un montón de gente que estaba viajando en enero y febrero. Y el rato que estas personas regresaron, no hubo un proceso de autoaislamiento. No se hizo caso omiso al pedido del gobierno de autoaislarse 15 días si es que uno regresaba de viaje internacional. Si tú te pones a pensar además en la tasa de contagio, ¿sí? Suponte que hayan sido 20 personas las que regresaron de viaje, ¿sí? 20 personas, no pongamos ni 2 ni 5.7 personas las que se contagian, sino simplemente, supongamos que estamos en el promedio, 3 personas, ¿sí? Al siguiente día tenías 60 personas contagiadas. Y si a eso le sumas que hubo reuniones sociales asociadas a estas personas que llegaron, los potenciales contagiados en el día 2 superan muchísimo lo que cualquier modelo de epidemiología te diría, ¿sí? Entonces hubo un problema de partida. Y luego, sí, efectivamente, o sea, creo que está bastante claro que el tema de desigualdad en Guayaquil fue un tema súper fuerte que ha generado la crisis que tenemos de este rato, ¿sí? O sea,
el tema contagio fue un tema de mal manejo de autoaislamiento. El colapso sanitario que se está dando en Guayaquil, sí, es un tema de la desigualdad que había allá, sumado a que simplemente no se daban abasto con todas las personas que estaban contagiadas. Entonces creo que va por ahí. Lo único que agregaría a lo que dijo Carlos, completamente de acuerdo. O sea, me parece que lo que dices de... tuviste la tormenta perfecta, fin de clases, personas regresando de viajes. Solo para que tengan un poco de perspectiva, el número que se habla mucho en epidemiología es el R0, el R0, la tasa promedio de contagio, es decir, en promedio, una persona cuántas otras contagia, y Carlos nos decía más o menos 2.25, estimaciones altas van hasta 5.7, pero este es el promedio nuevamente. Lo que tenemos que pensar es que en realidad tenemos una distribución, ¿no? Tal vez tienes una persona que contagia una y una persona que contagia 100. Y eso depende de la estructura de la red de contagio. Y cuando consideras a la estructura de la red, hay ciertas redes donde tienes pocas personas que tienen muchos seguidores, los influencers, ¿no? En redes sociales. Y más o menos eso es lo que pasó en Guayaquil, me parece, donde tuviste lo que se llama un super spreader event, un evento en el cual tuviste una persona que tenía muchos lazos y por eso tuviste esos muchísimos contagios. Y la segunda parte es el momento en el cual aplicas las políticas. Y ahí sí es algo que me preocupa, que sí vale pensar, porque esta no es la primera pandemia y no va a ser la última. Usualmente nos acordamos mucho de la pandemia de 1918, la gripe española, pero también en el 57 tuvimos una pandemia de influenza bien grande a nivel mundial, que causó una contracción en Estados Unidos y en Europa, en el hemisferio norte. Durante el siglo XVIII y en muchos lugares del mundo, en el siglo XX, hemos tenido pandemias no de enfermedades respiratorias, pero sí de cólera, recurrentes, muy comunes. ¿Cuál es la respuesta? Si es que este es un ejemplo y es el ejemplo paradigmático de una externalidad negativa. Yo no asumo, si esta persona está contagiada, no asume todos los costos de su contagio, de la enfermedad, porque esos costos va a contagiar a otros. Yo no asumo el costo de haberle contagiado a otros. Entonces necesitamos acción colectiva. Pero aquí hay un problema grandote. Cuando ya pensamos en personas reales, en el sentido de personas reales son las personas que toman las decisiones, estas personas también tienen incentivos y tienen incentivos en los cuales están jugando. A ver, por un lado pongo las restricciones, pero si pongo las restricciones muy pronto van a decir que soy un exagerado, cae mi popularidad, caen mis chances de reelección. Por otro lado, cuando ya empieza a retomar la cosa, quiero que vean que yo actúo y tal vez pongo demasiadas restricciones. El tener el manejo de la pandemia, que una pandemia sea una externalidad negativa, sí implica que para solucionarla necesitamos acción colectiva, pero esta acción colectiva no necesariamente tiene que estar bajo las manos políticas. Y por eso en otros países, en algunos países, tienes una dirección más técnica en estos asuntos, ¿ya? Aquí tenemos algo parecido a los problemas que tienes en un banco central. Un banco central tiene incentivos a producir mucho dinero. El banco central no asume el costo de producir mucho dinero y tienes que tener mucho. Por eso, tienes que tener hiperinflación. Por eso tenemos la discusión de que deberían los bancos centrales seguir reglas o tener discreción. Claro que en las pandemias necesitamos algo de discreción, pero esta discreción debería estar a manos de personas que tienen incentivos políticos o a mano de personas que tienen incentivos técnicos. Y aquí sí creo que algo que deberíamos aprender de esto es, en el manejo de crisis, ¿qué tipo de instituciones deberían ser las que toman acción y decisiones? ¿Y cómo estructuramos estas instituciones para que sus incentivos sean compatibles con producir el mayor bienestar posible? Lo cual no me parece que es la situación hoy en día. Hoy en día simplemente decimos, toma tú que tienes el poder, decide, dado que esta persona tiene una cantidad de distintos incentivos que no necesariamente son el bienestar de todos sus mandantes. Y eso no quiere decir que sean malos, simplemente quiere decir que son humanos, igual que nosotros, ¿no? Listo, vamos con la siguiente pregunta entonces. Esta pregunta la realiza Javier Tuapanta y es sobre el estudio de Carlos. Carlos, ¿por qué no se han realizado en el país pruebas aleatorias? ¿Es el costo de las mismas o simplemente el desconocimiento? ¿Lo han hecho en otros países? Entonces, Carlos. A ver, creo que lo de las pruebas aleatorias es algo que, sobre todo los economistas, o sea, conozco al menos 2 economistas más que piensan que es la forma de hacerlo, 3 economistas más
porque los economistas siempre estamos, nuestro trauma principal es el sesgo de los estimadores. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la que todos decimos, por Dios, hagan un testeo aleatorio y tratemos si bien no podemos hacerlo masivo, tratemos de modelar aunque sea, ¿sí? Pero modelar basado en parámetros bien estimados. Lo que creo es que este rato nosotros, y ahí sí tengo que ser bastante autocrítico, nosotros tenemos la dicha de poder estar en nuestras casas pensando sobre cosas varias, ¿sí? Y una de estas es el tema de la aleatorización. Estar este rato en la línea de fuego con la gente que está tomando decisiones todos los días y que tiene o sea, tú para poder hacer el testeo aleatorio o el testeo masivo, lo que necesitas es recursos. Y ahorita lo que menos tenemos son recursos. Entonces yo creo que es el típico caso de que se prioriza lo urgente de lo importante. Y Javi, para que te hagas una idea, este rato yo no creo que se estén realizando pruebas a las personas que se están declarando como ya dadas de alta hospitalaria. Por eso inclusive el COE no las declara como ya curadas, porque tú necesitas hacerle una segunda prueba para chequear que efectivamente ya no tienen el virus, que ya son negativos. Y ni siquiera este testeo se ha hecho todavía. Entonces, yo sí creo que es un tema de que dentro de las autoridades, el tema del testeo aleatorio, ya la pregunta ya la hizo Andrea hace un rato, implica que necesitas un proceso de armar bien la muestra, necesitas una estrategia del testeo, porque si tú empiezas a generar focos de aglomeramiento, de aglomeración, donde las personas tienen que acercarse a hacer el test, puedes estar incrementando el contagio. Entonces, una cosa que hay que pensarla súper bien, hay que pensarla en detalle. Y este rato no sé si las autoridades se abastecen. Entonces, ahí la cuestión es cómo las autoridades logran apoyarse en la academia, porque en realidad la academia es los que deberíamos tratar de estar empujando este tipo de temas. O sea, se supone que para eso estamos, pero ya es cuestión, decisión gubernamental de que ellos quieran descentralizar este tema, que es una cuestión delicada. Entonces, acuérdate que en estos temas, cuando hay estas situaciones de crisis, la información es el bien más preciado, pero es el bien más escaso. Y eso creo que es lo que nos está pasando este rato. Creo que el Santi José tenía algo más que añadir. Sí, o sea, tomando eso y tal vez empujándolo un poquito más allá de lo que tú querías ir, pero sí, mi postura sí es la siguiente. La información es el bien más preciado y el bien más valioso y por eso no le quieren centralizar. Tienes incentivos para querer centralizarla, es así de simple. Las personas somos personas y yo quiero lucirme cuando hay la crisis, en parte. Eso no quiere decir que seas una mala persona, quiere decir que eres una persona, un ser humano. Pero dado que los seres humanos tenemos estas limitaciones, respondemos a incentivos, tenemos que tener instituciones que nos permitan que los incentivos no nos dejen atascado. Entonces, por ejemplo, ahorita justamente la pregunta de que si es que ya se ha hecho en algún lugar, recién en Estados Unidos se va a hacer el primero, al menos de mi conocimiento, la primera testeo aleatorio a gran escala en San Francisco, liderado por la Universidad de Stanford. Stanford va a hacer un testeo aleatorio, me parece que la muestra van a ser alrededor de 5,000 personas, distintas esquinas, ya tienen su plan hecho. Déjenos hacer, o sea, si nos dejan hacer, yo tendría interés de tratar de hacer eso, habría que ver cómo se hace, pero es bien necesario, pero una segunda parte también es la capacidad de muestreo. Entonces, muchas veces aquí me parece que sí dejamos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Ecuador no tiene la capacidad de procesamiento que necesitaríamos tener para hacer testeo aleatorio. Más o menos que estábamos hace un par de semanas procesando máximo alrededor de 400 muestras diarias, que ni siquiera eran las muestras de ese día, sino que eran las rezagadas, ¿no? Me parece que ha incrementado esa capacidad en los últimos
última semana, últimos días. Ese es un limitante grande, pero claro, estas pruebas son las pruebas de más alta verosimilitud, es decir, las pruebas donde tienes menor número de falsos positivos, es decir, personas que tienen COVID, pero la prueba dice que no tienen, y que tienen números relativamente bajos de, o sea, bajos, perdón, de falsos positivos y números bajos de falsos negativos, es decir, personas que la prueba dice que sí tienes COVID, pero en realidad no tienes. Y siempre hay este problema. Necesitamos hacer testeo aleatorio, pero no tenemos la capacidad para procesar tantas de las pruebas que tienen muy buena accuracy. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos las pruebas con pruebas que no tienen tan buena accuracy. Nuestros errores incrementan, pero al menos con la muestra aleatoria vamos a poder saber algo más de lo que sabemos ahorita con la muestra sesgada que tenemos. Y eso es algo que ya se podría empezar a hacer, es decir, ya dejar que otras personas compren pruebas, armen un programa, el ministerio la pruebe, hacerlo bien hecho, pero hacerlo. Listo. Bueno, estimada audiencia, ya viene aproximándose el fin de lo que será la sesión. Así que vamos a hacer las dos últimas preguntas para que se tenga en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta la formula Carlos Andrés Hollín y nos habla básicamente de cuándo será el fin de la pandemia, qué nos espera al futuro y cuándo acabará esto. No tengo bolita de cristal. No sé cuándo va a ser el fin. Creo que nadie sabe cuándo va a ser el fin a ciencia cierta. Podemos poner nuestros modelos, pero los modelos, el modelo típico que se utiliza ahorita es lo que se llama un modelo SIR, el modelo de 1927, ya ha estado bastante tiempo, hay algunas modificaciones, y en eso te puedes tener una idea, pero el modelo es muy sensible a los parámetros, ¿ya? Le cambiamos un poquito la tasa de contagio, le cambiamos un poquito la tasa de mortandad, le cambiamos un poco la tasa de recuperación, y cambia radicalmente, por órdenes de magnitud, el tiempo de duración de infección. Encima más le ponemos políticas públicas que pueden mantenerse mucho tiempo, pueden mantenerse poco tiempo, y esto también te cambia el periodo. Entonces, hay mucha incertidumbre de cómo es. Más que nada, ahorita dependemos no tanto del desarrollo natural de la cosa, sino del desarrollo de ya sea una vacuna o tratamientos efectivos en contra de la pandemia. Entonces, ¿cuándo exactamente? No sé. Había una segunda parte de la pregunta que se me fue, pero ¿cuál era, Daniel? Dame un segundito. Es solo, básicamente, ¿cuándo terminará la pandemia? Esa es la pregunta en general. Carlos. Sí, no sé. Creo que es la respuesta más honesta. Como les digo, es muy difícil ahorita proyectar algo con los datos que tenemos. Son datos tan sesgados que no nos dan una idea de un límite inferior de la situación, pero no de la realidad. Eso. Yo solamente quiero terminar, solo un comentario final que no quiero que se me pase. Creo que este es un momento en el que como país tenemos que estar más unidos que nunca. Creo que por un momento tenemos que dejar de lado rivalidades políticas, tenemos que dejar de lado temas que nos separan como ecuatorianos y tratar de construir capital social como se pueda. Porque la salida de la crisis, cuando la cuarentena pase, a mí lo que más me estresa no es la cuarentena, es lo que va a venir después. Y después sí hay un caldo de cultivo para el conflicto social. Entonces, tenemos que unirnos como ecuatorianos para que luego la crisis y el hueco que nos deje la pandemia no se profundice más por lucha entre nosotros, ¿sí? Entonces, es un tema que sí lo quería dejar antes de cerrar por nuestro lado. Y gracias, Daniel, por organizar esto. Creo que es súper chévere darnos estos espacios, no solo a nosotros, sino también a la gente que estuvo acompañándonos. Gracias a todos. Listo, Carlos. Santi, ¿tienes tal vez alguna conclusión? O sea, no para llover sobre mojado, pero sí me parece que necesitamos la unidad a nivel nacional que habla Carlos, por un lado, olvidarnos de las rivalidades políticas, pero
no soy optimista de eso, ahí sí no puedo terminarles en una buena nota de ese sentido. Lo que sí me queda es que sí deberíamos aprender algunas cosas de esto. Y más que nada, la importancia de que lo más seguro es que nada es seguro. Lo más seguro es que tenemos incertidumbre. Algo va a pasar. Por eso existen los ahorros, tanto a nivel familiar, a nivel empresarial, y más importante aún si pensamos que los gobiernos son los responsables para actuar a nivel colectivo, a nivel gubernamental. Es una cosa básica, pero que sistemáticamente no funciona. Y no es que no funciona porque la gente es mala. No funciona porque la gente sigue sus incentivos, sigue los incentivos. Y el incentivo de un gobierno siempre es gastar más en base a la forma más barata de gastar. ¿Y cuál es la forma más barata de gastar? Bueno, puedes gastar de dos maneras. Puedes gastar subiendo impuestos, pero eso es bien impopular. O puedes gastar endeudándote. Entonces, es más barato gastar endeudándote a nivel de gobierno. Y eso sí tenemos que tener cuidado. O sea, van a haber futuras pandemias, va a haber futuras crisis económicas. Necesitamos tener esa capacidad de actuar y esa capacidad solo va a venir en base a producción previa que ahorramos para un mal día. Si no nos queda nada más que eso, me parece que sería un gran aprendizaje a nivel social, a nivel de país. Y igual que Carlos, me da miedo qué viene después. Ahí es donde ya puede entrar una parte de una contracción, caos social. Y no tenemos herramientas para poder luchar en contra de eso, al menos que permitamos que se reajuste la economía a la situación real de una manera rápida, de una manera voluntaria. Es decir, produciendo, intercambiando. Pero para eso necesitamos instituciones que nos dejen hacerlo. Entonces, sí quiero pensar que ahorro y necesitamos tener instituciones que nos permitan crecer nuevamente. Sin eso no tenemos nada. Listo, profes. Entonces, creo que hemos culminado. Ha sido realmente un chévere evento. Agradecerles infinitamente a nuestra querida audiencia. Tuvimos un gran aforo de casi 260 personas en su momento. Muchas gracias a ustedes, profes, por la disponibilidad para realizar estos espacios. Muchísimas gracias a la Escuela de Economía, a Mónica Rojas, la decana del School of Economics de la Universidad de San Francisco, y muchas gracias al equipo de coanfitriones que han estado aquí conmigo siempre. Sin nada más que decir, creo que nos despedimos entonces. Chao, profes, muchas gracias. Estuvo muy chévere. Gracias a todos.